Bienvenidos a esta entrevista exclusiva de France 24 con el presidente electo de Guatemala, el doctor Bernardo Arévalo. Presidente electo, qué gusto que nos haya recibido para esta entrevista en estos momentos, en estos días tan convulsos, y felicitaciones por su triunfo. Muchísimas gracias a France 24 por la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Señor Arévalo, yo entiendo su victoria de la siguiente manera, y es que en Guatemala el pueblo, los indígenas, los jóvenes dijeron: basta ya de la corrupción. Esa fue su oferta política que compró el electorado de Guatemala. Sin embargo, nosotros, por nuestro trabajo, hemos visto que la corrupción no solo está en el Estado, sino está en todo el sistema. Es decir, si a la corrupción se le compara con un cáncer, en Guatemala hizo metástasis. ¿Cuál es ese remedio, doctor Arévalo, desde su gobierno para salvar a Guatemala de esta enfermedad? Bueno, es precisamente una estrategia que tiene que reconocer el carácter sistémico del problema. Nosotros, de hecho, lo que siempre hemos planteado es la necesidad de construir un sistema nacional anticorrupción, porque entendemos precisamente que la penetración de la corrupción dentro de la sociedad guatemalteca es sumamente extendida por el Estado, por todos los aparatos del Estado, por a todos los niveles de este Estado. Estamos hablando del organismo ejecutivo, es el organismo de gobierno, pero aparte existe un parlamento que está brutalmente atacado por la corrupción. O existe un sistema judicial. La fiscalía. Las fiscalías, es decir, las municipalidades, el poder local. Es decir, tenemos un problema de carácter sistémico. Entonces, una vez que se reconoce que hay que ir identificando y atacando los distintos frentes, hay que entender que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, que esto requiere una estrategia que está pensada no únicamente en los ámbitos preventivo, actual, de transformación de cultura, que además identifica cuáles son los ámbitos institucionales en donde hay que actuar, sino además que entiende que esto tiene una lógica temporal. El presidente Alejandro Yamatei ya le dijo a usted que lo felicita y que además van a hacer una transición de gobierno ordenada siempre y cuando el Tribunal Supremo Electoral oficialice el resultado. Y de aquí a la fecha de la transición de gobierno todavía nos falta tiempo, al 14 de enero de 2024. Pero ¿no teme usted que de aquí a allá sea la propia corrupción ese primer traspié en su contra después de haber sido elegido presidente y que no lo dejen posicionar, hagamos de cuenta, la Fiscalía u otro organismo del Estado? Nosotros sabemos que este pacto de corruptos va a seguir haciendo intentos para tratar de descarrilar el proceso. De hecho, nosotros estamos sufriendo una persecución política en nuestro partido por medio de esta justicia cooptada y corrupta desde las instituciones del Estado, desde que pasamos a segunda vuelta. No lograron hacer avanzar porque era una flagrante ilegalidad que fue reconocida como tal por la Corte de Constitucionalidad, pero eso no ha sido impedimento para que sectores de la sociedad hayan salido diciendo: tuvimos elecciones en paz, tuvimos elecciones justas, qué bueno que estos son los resultados, hay que reconocerlos, sigamos adelante. Eso está claro, pero la Fiscalía de este país se concibe como un órgano autónomo y muy recientemente, 2-3 días previos a las elecciones, el fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche dijo: podemos adelantar, no descartamos emitir órdenes de captura en el que se denomina caso corrupción semilla. Si cumple su palabra este fiscal Curruchiche, emiten órdenes de captura, digamos, contra los principales líderes del partido, y le piden o solicitan a la Corte Suprema de Justicia retirarle a usted la inmunidad o el antejuicio con el que cuenta por ser candidato presidencial en estos comicios, ahora presidente electo, ¿cómo piensan ustedes responder? Miren, dentro de la legalidad, nosotros lo que se está pretendiendo, lo que se pretendería es absolutamente ilegal. De manera que nosotros estamos presentando los recursos correspondientes ante las instancias correspondientes para hacer evidenciar la ilegalidad y lograr, como en la elección después de la primera vuelta,
que la Corte de Constitucionalidad dictaminara que la orden del juzgado suspendiendo al partido para sacarnos de la competencia era absolutamente ilegal, que ahora ya ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia como permanente. De manera que no hay que perderse en una cosa. Este caso no es un caso legal, es un caso político y hay que entenderlo políticamente. Y como es un caso político, las condiciones políticas alrededor del caso son las que van a ser determinantes. Y dentro de esas condiciones políticas, lo que vemos hoy es un resultado contundente alcanzado en las urnas, no una diferencia pequeña, y que además fue acompañada de expresiones de júbilo popular como nunca se han visto en nuestro país, lo que implica cuál es el ánimo general, y posicionamiento de las organizaciones de la sociedad, que van desde el sector privado hasta movimientos indígenas, reconociendo el resultado e indicando que hay que respetarlo y hay que seguir adelante. Esa es la condición política en la que tiene que operar ese juicio político. Y eso es lo que le cierra y le va cerrando los espacios a la posibilidad de acción que ellos tienen. Doctor Arévalo, usted dice que es entonces una persecución que responde a fines políticos o a motivaciones políticas. Absolutamente. Si la cara visible es el fiscal Curruchiche, ¿a quién le estaría trabajando, a quién le estaría respondiendo para estar, como usted dice, persiguiéndolo políticamente? El grupo de actores que es cada vez más pequeño, que está cada vez más solo, que son los actores que han participado en el montaje de este sistema perfecto casi de corrupción desde el Estado, que están organizados alrededor de los partidos políticos tradicionales de siempre. Para cerrar ese capítulo, la FESI de Rafael Curruchiche dice que el partido Semilla se constituyó de manera ilegal por afiliaciones, firmas fraudulentas. ¿Usted qué responde ante esas acusaciones? Que es falso. Falso. Muy bien. Mire, en la narrativa política reciente de Guatemala, este personaje, Rafael Curruchiche, como la funcionaria Consuelo Porras, que es la fiscal general de este país, fungen de cierta manera como los actores antagónicos. ¿Por qué antagónicos? Porque además están incluidos en la lista Engel de los Estados Unidos, de manera que son funcionarios señalados de ser antidemocráticos, de favorecer la corrupción. Pero Alejandro Giammattei se va cuando le entrega el gobierno, pero ellos se quedan. ¿Cómo piensa usted gobernar con estos funcionarios en unas instituciones tan importantes como son las que imparten justicia? Lo que tenemos que terminar de aterrizar en términos de comprensión es que la correlación de fuerzas políticas que existía en Guatemala hasta el 25 de junio cambió. De hecho, nuestra elección ha sido un catalítico a transformaciones que venían sucediendo adentro del escenario. Y hoy nos movemos en un escenario con una correlación de fuerzas completamente diferente. De manera que proyectar los problemas de gobernabilidad a partir de la realidad que existía antes del 25 de junio pierde de vista estos nuevos elementos que hay que considerar. Y uno de los elementos más importantes es precisamente ese rol que la sociedad está tomando cada vez más activa para poner límites y decir esto nos parece y esto no. Ahí hay reducir la gobernabilidad en Guatemala a la correlación de fuerzas entre este grupo de partidos corruptos adentro del Congreso y el resto de partidos donde estamos nosotros centralmente luchando contra la corrupción y a la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, pierde de vista que ahora existen nuevos elementos para lograr una transformación dentro de la sociedad a partir de una nueva correlación de fuerzas. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando y sobre lo que se puede construir durante nuestro gobierno. En esa correlación de fuerzas, quienes sí se han visto disminuidos son todos aquellos guatemaltecos que están en el exilio, periodistas, jueces, fiscales, activistas, un centenar que sí le temen a la cárcel, a que la Fiscalía de Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche los criminalice. Pero con la llegada de usted
a ser elegido como el presidente de los guatemaltecos, sueñan con regresar a su patria. ¿Qué garantías tienen personas como periodistas como Berta Michelle Mendoza, Juan Luis Font o la exfiscal general Telma Aldana, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, de regresar a Guatemala sin temor justamente a ser criminalizados? Bueno, en primer lugar, porque lo que va a terminar de existir es un gobierno que utiliza las instituciones de justicia para perseguir y criminalizar a cualquier persona que se enfrenta a sus designios. Un juez que investiga la corrupción, un periodista que la denuncia o a otro tipo de personajes que pueden ser molestos. Eso desaparece con nuestra llegada al gobierno. Y de ahí en adelante lo que va a existir es un proceso. Nosotros no podemos intervenir en el aparato de justicia, no podemos cortar procesos o intervenir procesos, pero lo que va a desaparecer es la presión política desde el gobierno central para ejercer actos de persecución política y de criminalización. Pero fíjese, en el caso de José Rubén Zamora, él decía: yo voy a estar preso hasta tanto este gobierno no cambie, y surge la esperanza de que una figura como José Rubén Zamora, que desde muchos estamentos se denuncia que está encarcelado de manera injusta, se piense o se tenga la esperanza de que en un gobierno como el suyo él pueda llegar a obtener la libertad. Lo mismo la fiscal Virginia La Parra. ¿Qué posibilidades tienen estas personas de soñar con su libertad? De hecho, otra vez, la razón por la que estas personas están en la cárcel es porque han sido criminalizadas por un sistema y desde el gobierno, con un aparato de justicia que ha servido para perseguirlos y encarcelarlos. Esa razón original termina, y termina la presión para mantener esos casos, pero el Poder Ejecutivo no puede indultar, no puede terminar, no puede intervenir en acciones de justicia, pero el entorno que posibilitó ese abuso de justicia, esa persecución y criminalización en contra de ellos, estará desapareciendo. De manera que lo que habrá que buscar es las formas mediante las cuales, dentro de la lógica del aparato de justicia, se logre corregir esas situaciones y que ellos recuperen su libertad. Bueno, doctor Arévalo, a sabiendas que fue esa lucha anticorrupción su bandera, su eje principal de campaña por el que miles, millones de guatemaltecos lo han elegido, de todas maneras no podemos dejar de lado esos temas más urgentes de este hermoso país centroamericano, y quiero que comencemos por el tema de la pobreza, porque desde nuestro trabajo hemos ido a esa Guatemala profunda, a esos rincones recónditos de Guatemala, y hemos visto cómo los guatemaltecos viven en casas, si se les puede llamar así, o ranchos de piso de tierra, de techo de zinc, sin agua potable, cocinando con leña que enferman los pulmones. Una pobreza que ronda el 60% de la población de Guatemala. ¿Qué hacer desde su gobierno para atacar este flagelo? Nosotros hemos sido muy claros desde el comienzo diciendo que la lucha contra la corrupción es lo más urgente, pero no lo más importante. Lo más importante es la lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre, la lucha contra la ausencia de salud, la lucha contra la falta de acceso a la educación, la lucha contra la desnutrición. Y en nuestro plan de gobierno lo que estamos recuperando es precisamente la importancia de empezar a poner a funcionar las instituciones del Estado para empezar a resolver esos problemas. Doctor Arévalo, dice usted entonces que la corrupción la lucha contra la corrupción puede resolver todos estos problemas colaterales de educación, pobreza, ¿no? No, lo que yo estoy diciendo es que la lucha contra la corrupción es condición necesaria, pero no suficiente para resolver los problemas del desarrollo. Necesaria porque para resolver los problemas del desarrollo, el Estado tiene que recuperar las instituciones públicas, desde donde se conducen los esfuerzos para responder a los retos del desarrollo. Pero se necesita además una política muy claramente orientada a generar un proceso de desarrollo que atienda a las personas que han sido históricamente más abandonadas y que logre generar un proceso de desarrollo
sostenido, progresivo, que vaya incorporando, incluyendo a cada vez más personas en las condiciones de bienestar que eventualmente tendrán que alcanzar al 100% de la población. Toquemos el tema de la migración porque miles de guatemaltecos, bien sea por pobreza o por amenazas, se ven abocados a irse hacia los Estados Unidos. Hay a veces cifras de 4 millones de guatemaltecos en los Estados Unidos. Hablemos entonces cómo trabajar contra narcotráfico e inseguridad justamente para que el guatemalteco no tenga que irse por miedo a esa violencia. Está haciendo usted una conexión que no es necesariamente la correcta. La población guatemalteca sale de Guatemala fundamentalmente porque no hay desarrollo, porque hay pobreza. Sale de las zonas más afectadas por esas condiciones, donde no hay oportunidades de vida, en las zonas del altiplano, de las Verapaces, en la zona del corredor seco. Paralelamente, tenemos una crisis de seguridad porque en un Estado corrupto, las autoridades corruptibles se convierten en parte del problema al ser coludidos de otra manera, de una manera u otra, con fenómenos criminales como crimen organizado o como el narcotráfico. Estas lo que hacen es que generan problemas de seguridad fundamentalmente para la población del país, de Guatemala. Tenemos barrios cuyo control ha sido perdido por las instituciones nacionales. Tenemos franjas de territorio que están en este momento en control de bandas de crimen organizado, de narcotráfico o de otros crímenes. Entonces, el Estado, en este caso, lo que tiene que hacer es generar las condiciones de seguridad que le permita recuperar el control de calles, de espacios, de las cárceles, que ya no se tiene control, para desde ahí hacer una estrategia de lucha contra la criminalidad que en el marco de un Estado que ya no es corruptible como lo era antes, tiene muchísimas más posibilidades de éxito. Fíjese que en ese tema de seguridad, varios de los candidatos o de las candidatas a quienes usted derrotó le hacían un guiño a esa política del presidente Nayib Bukele de El Salvador. ¿Qué opinión le merece a usted lo que ha hecho el presidente Bukele en su país? Mire, el presidente Bukele ha aplicado una estrategia, una política de seguridad a partir de una realidad, un problema de seguridad que es completamente diferente a el perfil de la amenaza criminal en Guatemala. La amenaza criminal en Guatemala tiene un componente de maras, pero tiene componentes mucho más significativos alrededor de problemas de crimen organizado, de narcotráfico, de manera que no tendría ningún sentido aplicar medidas que están hechas a la medida de la problemática criminal de El Salvador a otro país que tiene una problemática criminal diferente. Nosotros lo que hemos hecho es diseñar una estrategia de seguridad ciudadana que va precisamente con la intención de resolver a los problemas de los problemas de criminalidad de nuestra sociedad, que incluyen la recuperación de barrios y de espacios territoriales perdidos en este momento a distintas formas de criminalidad, la recuperación de las cárceles, que en este momento son universidades del crimen o call centers para la extorsión, porque ya están en manos de estas organizaciones, y la utilización efectiva de la investigación criminal y de la inteligencia policial para poder prevenir el crimen, penetrando las redes criminales y desarticulándolas antes de que puedan cometer esos crímenes. Queda claro entonces que no aplicaría la política de seguridad de Bukele. Esto no es El Salvador, es Guatemala. Bueno, ya que hablamos de Bukele, a él se le ha señalado de ser un mandatario, un presidente autócrata, y en la región también está la Nicaragua de Daniel Ortega, que le envió éxitos después de su victoria en estos comicios. ¿Usted cómo analiza la región de Centroamérica con un Daniel Ortega en Nicaragua, con un Nayib Bukele en El Salvador? Bueno, es una región
que fundamentalmente, en la medida en que haya una dictadura dentro de la región, hace muy difícil avanzar en términos de integración política, pero que permite que sigamos trabajando en los niveles técnicos para avanzar en la integración de las economías, la integración de los pueblos y trabajar en ese tipo de elementos, que es donde nosotros nos concentraremos. Bueno, volviendo a su victoria, ya se nos está acabando el tiempo. Lo han llamado muchos presidentes para felicitarlo. Acabamos de ver que lo llamó el presidente Lasso del Ecuador. ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Qué le han dicho? Bueno, han realmente sido todos muy explícitos en la felicitación por la significación que tiene nuestra victoria para el combate a la corrupción y la recuperación de las instituciones democráticas, que por supuesto, empezando por Guatemala, pero que tiene repercusiones para otros países en la región. Han manifestado su agrado, su disposición a colaborar y a la necesidad de empezar a identificar agendas comunes que nos permitan empezar a avanzar en las relaciones, cosa que hemos aceptado con mucho agrado y que estaremos promoviendo. Algo que no quiero que se me escape es que usted tiene una agenda muy interesante de lucha contra la corrupción, pero tiene un Congreso en el que usted es minoría, porque la mayoría la tiene en el partido Vamos, que es el partido oficialista de Alejandro Yamatei, el partido UNE de su contrincante en esta segunda vuelta, Sandra Torres. ¿Cómo gobernar teniendo la minoría en el Congreso? Mire, en primer lugar, nosotros vamos, como nuestra bancada, va a ir con la mayor disposición de generar consensos alrededor de iniciativas de ley concretas y específicas, iniciativas de ley que están hechas a la medida de las necesidades de desarrollo del país en las distintas áreas. En segundo lugar, nosotros lo que vamos a hacer es cerrar el chorro de la gasolina que alimenta la maquinaria de la corrupción en el país y que es el presupuesto de obras públicas del Ministerio de Comunicaciones, que es alrededor del cual se tejen los arreglos corruptos entre diputados, alcaldes, constructores corruptos, funcionarios del Ejecutivo, y al cerrar el chorro, lo que va a cambiar dramáticamente son los incentivos que va a tener la gente para actuar adentro del Congreso de la República. Y eso va a inducir una serie de cambios de actitud que todavía no podemos ver, pero que evidentemente va a hacer evidente para mucha gente que ya no va a haber un gobierno interesado en pagar para la aprobación de leyes o pactar fracciones del presupuesto nacional a beneficio de algún actor local, de un cacique, de un alcalde, a cambio de votos, favores políticos o algún otro tipo. Esa visión que usted tiene de Guatemala, de país, yo quisiera que la complementáramos con su opinión desde la sociología. Usted es doctor en sociología. ¿Cómo es la sociedad de Guatemala y qué la diferencia a grandes rasgos de los otros países de América Latina? Es una sociedad multicultural, diversa, plural. Somos 4 pueblos que convivimos en un territorio increíble y que desafortunadamente en los últimos 20 años hemos tenido una clase política que ha traicionado los intereses del país para servirse a sí misma. Pero es un pueblo trabajador, un pueblo imaginativo, un pueblo sumamente dinámico, como lo prueba el hecho de que las remesas que son enviadas por nuestros migrantes son más que los ingresos en divisa que obtiene el país de cualquier otro rubro. Y esto, con esos elementos, eliminando el problema de esa clase política corrupta, vamos a poder lograr que el país salga adelante de una manera muy clara. Antes de esa clase política corrupta, antes de esa clase política tradicional, estaban unas figuras que lucharon por la revolución, Jacobo Arbenz y su padre, don Juan José Arévalo. ¿Qué reflexión le deja ahora que usted es elegido presidente de Guatemala? ¿Qué reflexión le deja ese legado que le ha dejado su padre y que, bueno, lo mira de pronto desde el cielo en este momento histórico que usted está viviendo? Bueno, fundamentalmente lo que hace es retomar el sentido
de la importancia que tiene recuperar gobiernos e instituciones públicas que funcionan en servicio de la nación, en servicio del interés común, y no como una forma de servicio de los funcionarios o de élites específicas. Y ese es el reto de la fundación de la democracia en nuestro país. Doctor Arévalo, se nos acabó el tiempo, muy honrado de haberlo tenido aquí en France 24 y le deseamos buen viento y buena mar en ese proyecto político que fue la alternativa de cambio por la que votó el pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos en esta entrevista. Los invitamos a que sigan toda nuestra programación en France 24, nuestras redes sociales y en france24.com.